Y tenemos el placer de recibir a Pablo Benítez Jacob, presidente de Libertad de Neuquén. Pablo, muy buenas tardes. Miguel Risa te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Gustazo saludarte. Gusto. Muchísimas gracias, lo mismo digo. Hoy Silvio está con un par de cuestiones personales y bueno, no va a poder estar acá con nosotros, pero vamos a mantener la charla tratando de no hacerlo de la misma manera, pero parecido a lo que hace Silvio, ¿no? Firme en su espíritu. Tal cual, que siga la esencia. Bueno, estamos en una vorágine política, económica a nivel nacional e internacional tremenda. La dinámica de lo que están de los acontecimientos no le da tiempo a nadie a poder analizar la noticia, que ya parece otra cosa, ¿no? Sí. Es así. Hoy, por ejemplo, si uno va a analizar un poquito todo, tendremos que hacer como ya que el del destripador, que vayamos por parte, ¿no? Porque tenemos lo del hijo, el viaje de Milei a Estados Unidos, el acto de ayer, más todo lo que sigue dando vuelta con la criptomoneda y el mercado que no deja de moverse. Hoy por suerte estuvo relativamente tranquilo, lo que sí subió fue el riesgo país y el tema de la caída de los bonos y acciones en Estados Unidos con esto de los aranceles de Trump. Vamos por parte, como dije antes, y para no ser redundante, pero ¿cómo ves la primera parte de esto de los aranceles de Trump y cómo nos está afectando a nosotros, más allá de lo que pueda pasar en el mundo, que estamos todos, donde hoy con la globalización estornuda uno, nos resfriamos todos, ¿no? Sí, es una situación muy disruptiva, la utilización, por lo menos en la forma en que pareciera querer hacerlo el presidente Trump. Es decir, podemos hablar de la vuelta de la geopolítica desde hace unos años, sobre todo con Trump, se está mostrando en forma mucho más pronunciada. Esto, yo creo que pareciera extraño, ¿no? Estados Unidos siendo una potencia que ha prosperado incluso por su... Pensemos que Estados Unidos es el 25% del mundo, ¿no? El 100 dólares del mundo son 25, su desarrollo no ha sido de la mano de los aranceles, básicamente, pero Trump pareciera utilizarlo más como una política de geopolítica, o un elemento, mejor dicho, de geopolítica internacional para ver o marcar, podríamos decir, untar, ¿no? Con el viejo aceite sagrado los aliados o aquellos que por ahí no quieran serlo tanto, porque en términos prácticos los aranceles en economía están súper estudiados, incluso papers sobre la historia de Estados Unidos en relación a este ítem, donde ya a lo largo del mundo el proteccionismo es un anacronismo doctrinario. Entonces, y es extraño que Estados Unidos quiera insistir en eso sin que uno no vea detrás en realidad una especie de pasar lista por los que van a estar con él o no. Es decir, en términos eficientes, el primero que se va a perjudicar siempre va a ser el pueblo norteamericano, ¿no? A la larga. En economía siempre los controles de precios, los aranceles tienen un momento de elipsis, de fusión, de subida de espuma que parecen ser la foto, pero en la película siempre los países terminan perjudicados. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una espalda más ancha. Entonces, cuando uno ve lo que está marcando Trump, que encima se levanta con mejor humor o menor humor, y pareciera decir, bueno, te pongo aranceles, a vos sí, a vos no puedo dejar de pensar de que detrás de eso, como te decía al inicio, hay una especie de reconfiguración de tablero que incluye incluso... Vos tenés que atarlo a esto de los aranceles con declaraciones como lo de Canadá, tenés que atarlo en declaraciones como los de Groenlandia, la utilización de los corredores del Ártico, que también comienza a ser el tema de en su momento cuando tanteó la posibilidad de que Ucrania, en base a la ayuda norteamericana, le dijo, bueno, pero no es una ayuda, es un préstamo, le dé posicionamiento estratégico sobre lo que son las tierras raras, o ese corredor geopolítico extremadamente importante, donde también además de las tierras raras enormemente fértiles de Ucrania pasan una cantidad de gasoductos estratégicos. Es decir, pareciera todo estar atado a esta cuestión. En el sentido práctico, el arancel es perjudicial. O sea, es que a mí me toca dar clases y siempre hay un videíto que está en internet alemán, donde están en un supermercado alemán típico, de Alemania es el corazón de la Unión Europea, la de la productividad y de la tecnología, y deciden colocar solo productos alemanes haciendo de cuenta que solo viven de lo que tienen, ¿no? El deseo de vivir con lo nuestro. El desabastecimiento del supermercado es tremendo.
¿no? Lo que marca que incluso la gran potencia alemana necesita muchísimo del comercio internacional en sus importaciones. Y ni hablar de Estados Unidos. Entonces, para mí estamos en el inicio de un ajedrez que tiene el arancel, pero como dijo hoy el hijo de Trump, me parece que fue él, dijo, es mejor que arreglen los primeros porque los últimos van a salir perjudicados, algo así dijo. Como diciendo, bueno, vamos a pasar de nuevo quiénes son la lista de amigos que se acercan a charlar. Entonces lo veo por ese lado. Está, o sea, es interesante el planteo que haces y tomando en cuenta lo que decías de Alemania, ¿no? Y hoy por hoy nadie puede vivir solo. Lamentablemente en el mundo en que estamos insertados, cualquier vehículo que uno compre, las ruedas vienen de Francia, el superconductor es de China, el cuero por ahí viene de Italia, o sea, en sí comprás la marca pero con un montón de cosas que vienen de otro lado, ¿no? No, por eso hoy el proteccionismo sería como un título que no he inventado yo esto, ¿no? Pero lo primero que pienso es el proteccionismo en la cuarta era de la globalización, de la revolución inteligente, o en la inteligencia artificial, el proteccionismo es un anacronismo doctrinario. Sí. Es decir, porque entendamos la doctrina siempre en economía, cuando uno enseña, tiene que dejar bien en claro que la teoría es lo que uno tiene que enseñar, que guste o no, es decir, refutato irrefutable de la realidad y la experiencia, y la doctrina es como generalmente vos querés que sean las cosas, y cuando eso no se ajusta a la realidad, es donde aparecen los errores y la pérdida de bienestar, ¿no? Porque uno insiste con eso, que acá en Argentina, obviamente por ahí la doctrina la tiene más ligada al peronismo, con un montón de cuestiones, pero bueno, existen en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, plantear esto, porque sobre todo incluso no quiere decir que vaya a pasar lo mismo, pero lo que sí uno ve a lo largo de la historia, digo vaya a pasar lo mismo en el sentido puntual, es que siempre las olas proteccionistas estuvieron ligadas con roces violentos entre países, ¿no? Yo no estoy diciendo que va a aumentar la guerra, además, no lo sé, ni creo eso, pero sí generalmente cuando las potencias han entrado en una especie de sartenazos mutuos proteccionistas, las cosas no han andado bien en el mundo, ¿no? Y fíjate la inestabilidad, cómo nosotros nos perjudicamos de esta inestabilidad de riesgo país y demás, e incluso con un país que políticamente veremos que sale de la reunión, pero que históricamente ha costado acercarse. En términos prácticos, este tipo de decisión, si no tienen algún canal salvoconducto especial para Argentina, la perjudican directa o indirectamente. Entonces, por eso, bueno, estamos entre el inicio de un par de movimientos que veremos cómo la Argentina, como potencia media, puede entender cómo maximizar sus posibilidades y eludir o por lo menos minimizar las dificultades que puede llegar a tener producto de daños colaterales, ¿no? De cosas que no se va a sentar a charlar. No, totalmente. Y haciendo, o sea, un análisis de lo que venías diciendo, esto es como volver a la década del 30, y por otro lado, también otra de las cosas que uno ve es que Trump logró que se sentaran a hablar China, Corea y Japón también, ¿no? O sea, es como que volvemos para atrás y estamos viendo tres países que casi no tienen relación y hoy por hoy, después de los aranceles, se sientan en una mesa a charlar para ver cómo resuelven los temas del comercio internacional. Sí, no, porque es una vuelta, por eso, no, fíjate cómo algunas cosas, uno sabe que si cuando los países empiezan a restringirse mutuamente o charlar en términos de aranceles, o trasladarse evaluaciones fuertes de la moneda y demás, siempre generan roces o alianzas tácticas, en este caso de países que tienen tensiones bravas, ¿no? Sobre todo los que nombraste, de cuestiones limítrofes, de cuestiones de posicionamiento de China con Taiwán, de Corea del Norte y demás, bueno, que incluso salir a posicionamientos por parte de naciones como Australia, que ha entendido muy bien el juego, como siendo un gobierno de centro izquierda que está en Australia, diciendo nosotros no vamos a aumentar aranceles porque es perjudicar el bienestar de la población, pero ha puesto al mundo, ¿no? Porque los vectores ordenadores son de las potencias, ante estas declaraciones y estas acciones, ha puesto al mundo en una situación que los ha obligado a aliarse por el espanto, por decirlo de una forma. Sí, la verdad que no los une el amor, sino el terror. No, el terror de lo que puede ser, ¿no? Porque estamos, sobre todo, si uno mira
las grandes olas de expansión del comercio global. Generalmente los cortes abruptos han sido por situaciones que vienen de este tipo, de arancelarias, otras más violentas en otro tiempo que por ahí se replican en lo que sería el este de Europa o en algunas zonas, que por suerte no se trasladan por el momento, espero que no, nuevamente a estas partes del mundo. Pero siempre los cortes disruptivos han sido en su momento, en la década del 70, inicios con lo que fue la cartelización de los precios de la OPEP, que cortó la ola de expansión producto post-segunda guerra y la primera crisis del petróleo, la utilización y demás. Y generalmente, fíjate que vienen de hechos muy disruptivos y violentos de este tipo, que son contrarios a lo que ha venido sucediendo, ¿no? El recetario del progreso está claro. Y el recetario del progreso entendió muy bien que este tipo de acciones son anacrónicas, son antiprogreso, pero bueno, se vuelven, se ayornan, y es donde, bueno, esperemos que la experiencia humana prevalezca, ¿no? La experiencia buena, digamos, del entendimiento bueno, por decirlo de alguna forma. Tal cual. Así que bueno, vamos a asistir a todo esto. Sí, perdón que te interrumpía. Terminá si querés la idea, o si ya la terminaste. No, la redondeamos. Está bien. Lo que yo veo es que salieron países como la Unión Europea, con Macron, distintos funcionarios del Banco Europeo, mismo China, Japón y Corea. El país que no se ha visto todavía, que no haya hecho ningún tipo de declaración en torno a esto, es Rusia. Sí. ¿Te diste cuenta? Rusia se encuentra en una situación particular, que obviamente luego del inicio del conflicto con Ucrania, situación en particular en el sentido porque en las formas que uno ve lo han excluido de algunas cuestiones o sanciones de tipo económica, tiene otras reparaciones por charlar, pero también continúa muy fuerte por parte de muchos países de Europa la dependencia del gas ruso. Rusia no se ha desplazado en este momento, a mi entender, porque está jugando por lo menos en otro tipo de restricciones que ya le cabían previo. Pero lo importante, la guerra, por ejemplo, comercial entre comillas con China que ha tenido Estados Unidos, incluso lo que se ha denominado muy bien como el G2, ¿no? De esta batalla entre los dos, que básicamente era por el control de la inteligencia artificial y del futuro Silicon Valley, y que realmente en lo frontal tenía la disputa por aranceles. Ahora ha pasado a otros términos donde me parece que inclusive no es tan inteligente como las anteriores. Yo insisto, me parece una punta de lo que puede llegar a suceder. Me genera la pregunta si será desgastante para Trump. Obviamente Estados Unidos va a tener unas espaldas más grandes para aguantar esto, pero el resto es que un país líder también, digamos, lo que hace va a generar externalidades, como decíamos al inicio, sobre otros países que necesitan de cierta estabilidad y obviamente tienen variables que no pueden manejar. Entonces, lo de Rusia lo veremos. Rusia tiene otro tipo de discusiones, por decirlo de una forma. Trump pareciera que en política internacional entiende que es el realismo clásico, es decir, se sientan a decidir aquellos que están en el Consejo de Seguridad y el resto va a venir a escuchar. Veremos cómo lo continúan. Yo ahí tengo mi signo de pregunta grande, como en muchísimas cosas, porque generalmente, si bien Trump tenía un discurso nacionalista, que sobre todo le respondía a las bases famosos de los trabajadores de cuello azul, que entienden que su nivel de vida ha disminuido por la invasión, entre comillas, de productos, sobre todo de Asia, me parece que se ha enamorado muchísimo de este recetario y además ponerle Día de la Liberación y demás me parece hasta anacrónico. Sí, totalmente comparto y es la interrogante, por eso te pregunté Rusia, porque a mí también me llama mucho la atención. Un país que, bueno, por lo que estudié en la facultad, yo tenía un profesor de historia que decía, Rusia en materia de relaciones internacionales parece que juega el juego de la oca. Está 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Y siempre decía eso, ellos nunca retroceden, lo que parece que retroceden son por momentos, pero no a lo largo de la historia, y hoy por hoy se está viendo el avance que está teniendo en materia militar, obviamente, no lo pongo en el plano comercial porque creo que China está por encima de Rusia en ese aspecto.
Yo creo que Rusia, como decía, me hiciste acordar a George Kennan, quien a través del telegrama, ex telegrama largo, intentaba explicar a Truman y demás sobre cómo pensaban los rusos. Decía algo que es muy interesante, que lo decía de la época de los zares y los comunistas y se mantiene con Putin. La prioridad rusa es el encuadre o el reconocimiento de su situación como gran potencia independientemente del contexto internacional y sobre todo la seguridad de lo que es el cinturón exterior, el reclamo de seguridad y respeto por lo que ellos consideran lo que es el cinturón exterior de países, ¿no? Entonces, y sobre todo que, dado que en Rusia aún prevalece, porque la dirigencia ha sido formada en los principios de marxistas, por decirlo de alguna forma, originales, quienes decían muy bien, nada de eso ha muerto, porque a la larga lo que para ellos o para Occidente son victorias y tal vez son derrotas para la Unión Soviética por Rusia, o los aires, o quien esté, decía Guinen, para ellos son intereses permanentes porque creen en su dialéctica de las leyes inexorables, es decir, que esto se va a dar. Entonces, Rusia tiene una cuestión muy paciente, lo que para nosotros puede ser un golpe para ellos es una cuestión que se mide en 20 o 30 años. Totalmente, y vos fíjate que a lo largo de la historia, tanto Hitler como Napoleón quisieron invadirlo y nunca pudieron. Siempre, exactamente. Sí, el otro día, interesante cómo Macron, ante una boqueada, por decirlo de alguna forma, a Putin le dijo, recordó esa situación. Pero bueno, ojalá que no se llegue a ese punto. No, es lo que uno espera, pero bueno, está todo tan convulsionado, lamentablemente, a nivel internacional, porque esto es como una patada en el pecho, ¿no? Porque ha roto todo el sistema que venía teniendo el comercio internacional desde larga data, hasta pasando el 2001 con la caída 2011 cuando cayeron las Torres Gemelas, sin embargo seguía todo dentro de los parámetros. Y algo para tener en cuenta es como que esto quizás sea el inicio de otra caída del patrón, digamos, que va a regir el comercio internacional, como pasó del patrón oro, se pasó al patrón dólar, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, por eso digo, asistimos a una posible, vamos a ver cómo se sostiene esto, en qué queda, pero obviamente de mantenerse esto como patrón va a ser un cambio muy disruptivo nuevamente, pero para mal. Sí. Por eso mismo, veremos cómo se reconfiguran las esferas de influencia y si obviamente de persistir esta conducta o generar un efecto dominó, lamentablemente la experiencia te dice que lo que va, digamos, el bienestar de la gente es el que a la larga le va a sufrir en esto. Sí, porque nunca salió nada bueno esta situación. No, eso es lo lamentable. Lo que uno se pregunta es, o sea, si me dieron las consecuencias, el costo-beneficio de tomar una decisión de este tipo, ¿no? ¿Le habrán medido en alguna medida la Casa Blanca o los distintos actores, como bien se sabe a lo largo de la historia con Kissinger, cómo funcionaba la forma de decisión en Estados Unidos, que era una especie de sociedad anónima, ¿no? El presidente, la CIA, el Pentágono, las distintas servicios de inteligencia y algunas multinacionales. Y el Congreso, obviamente. Hoy por hoy parece que eso no se está funcionando. Sí. Sí. Pareciera que va por ahí, una vuelta al realismo clásico de por ahí de mediados del siglo XX. Sí. Pablo, fue un gusto conocerte, más que jugosa la charla y que da para mucho más, pero seguramente vamos a tener más de esto porque ayer empezó el Día de la Liberación, veremos ahora de qué liberación nos vamos a encontrar a partir de los próximos meses. Exactamente, por eso te digo, es muy difícil proyectar porque ha sido muy novedoso cada día, ¿no? Así que veremos por ahí la otra semana, nos encontramos con alguna novedad. Seguramente. Así que seguiremos charlando, con todo gusto. Obviamente. Muchísimas gracias por estar hoy a la tarde con nosotros acá en la Cocina de las Noticias. Un gustazo enorme y bueno, saludos a Silvio y a todo el equipo, a vos, y un agradecimiento por la charla, un gustazo. Por favor, un placer. Ahí lo teníamos, Pablo Benítez de Jacob, presidente de Libertad Neuquén.